Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Apueste por Uno. En esta ocasión, nuestro debate va a girar en torno a un protagonista de excepción. Se trata de Ben Bernanke, que esta semana pondrá fin a 8 años de presidencia en la Reserva Federal. Es momento, por tanto, de hacer balance, y lo vamos a hacer a partir de un enfoque muy concreto. ¿Ha sido Bernanke un héroe o ha sido un villano? Comienza Apueste por Uno. Para analizar la era Bernanke, contamos con dos invitados de lujo. Por un lado, el consejero delegado de Tresis, José Miguel Maté. Bienvenido a Apueste por Uno. Muchas gracias. Y por otro lado, Juan Manuel López Zafra, economista, profesor de CUNEF y también colaborador del Confidencial. Gracias por sumarte a nuestros debates. Gracias a vosotros. Como decimos, vamos a analizar la era Bernanke, lo que ha dado de sí en la presidencia de la Reserva Federal, y comenzamos por José Miguel Maté con esa pregunta que hemos anticipado ya. ¿Ha sido Bernanke un héroe o ha sido un villano? Bueno, yo creo que héroe o villano es más un tema del cine, pero si me tengo que sumar a alguna de estos dos calificativos, apuesto por el héroe. Creo que el señor Bernanke ha conseguido evitar con sus políticas una segunda edición de la Gran Depresión y, por tanto, desde el punto de vista de los inversores, de los ahorradores y, en general, de los ciudadanos del mundo, creo que se merece el título de héroe. ¿Héroe o villano? El título héroe villano es muy cinematográfico, pero si me tengo que cantar por uno, lo haría por villano. Creo que voy a dejar claro a lo largo de mi exposición que las políticas que ha ido aplicando el banquero Bernanke han sido absolutamente y serán absolutamente nefastas, no para la situación actual, sino para la situación de nuestros hijos y de nuestros nietos. Héroe entendemos que es porque sus políticas han funcionado. Para algunos ha puesto en marcha el mayor experimento monetario de la historia. ¿Ha funcionado ese experimento? Para mí sí. Si el objetivo del señor Bernanke, de la Reserva Federal en general, era tratar de evitar esta gran depresión y para ello lo que con sus políticas no nada ortodoxas, desde luego ya coincidimos en dos cosas, digo que lo que ha conseguido es bajar los tipos de interés, subir el precio de los activos. Con ello ha incentivado sin duda alguna el consumo en Estados Unidos, ha conseguido que las empresas se encuentren en mejor situación y además ha conseguido que empiecen a contratar, cosa que era uno de sus grandes objetivos. Entonces, todo ello además sin que la inflación aumente. Juan Manuel, ¿han funcionado esas medicinas extraordinarias de Bernanke? Han funcionado en un sentido que es efectivamente elevar los índices a sus niveles máximos de la historia. La creación de empleo, que es uno de los objetivos de la FED y que siempre se acusa al Banco Central Europeo de no perseguirlo, es muy relativa. Desde que empezó la primera Q1 en noviembre de 2008, son 1 millón de empleos los que se han creado frente a más de 11 millones y medio las personas que han abandonado el mercado laboral. Por tanto, en ese sentido, hay que ponerlo muy en duda esa creación positiva, neta positiva de empleo. Estamos hablando de esas medicinas, de esas medidas que han sido poco ortodoxas, que han sido muy históricas, porque nunca se había llevado a cabo algo así. ¿Pero tenía otra alternativa Bernanke? Bueno, la otra alternativa es lo que hemos visto, lo que estamos viendo precisamente en Europa, ¿no? Unas políticas de austeridad de las que yo creo que todos estamos cansados a nivel europeo. Yo me quedo con 4 aspectos muy importantes para resaltar la labor de Bernanke. La primera es el mercado de la vivienda, con la recuperación de precios. La segunda, y por supuesto, no solamente de precios, sino de actividad, de compra-venta. La segunda es, desde el punto de vista del consumo, la situación de las familias, cómo están ahora mismo. La tercera, de las empresas, y la cuarta, de los bancos. Por el lado de las casas, de las viviendas, se ha aumentado la compra-venta de viviendas y ha aumentado el precio. Con todo eso supone una mejora sustancial de las familias, porque lógicamente pueden vender y desde luego se encuentran en una situación mucho más favorable que hace 6-7 años cuando empezó la crisis. Desde el punto de vista de las empresas, sin duda alguna tienen ahora mismo una situación de solvencia, un balance mucho mejor en términos de deuda y en términos de liquidez. Desde el punto de vista de los bancos, tanto en términos de capital como de solvencia, están en mejor situación de la que estaban antes. Por tanto, si comparamos eso con la Europa actual, la medida alternativa, desde luego creo que tenía pocas alternativas y si las hubiese aplicado no estaríamos en la situación que estamos hablando ahora mismo. Juan Manuel, ¿había otra alternativa a lo que ha hecho Bernanke? Había alternativa, efectivamente, era una alternativa dura, que era dejar que la economía se purgase y él no estaba dispuesto, después de la quiebra de Lehman, a que algo parecido sucediese. Sin embargo, hay que tener en cuenta que todos los procesos económicos de expansión crediticia acaban en algún momento reventando. Y lo que ha tratado de hacer Bernanke, multiplicando por prácticamente 5 el balance de la Reserva Federal, es evitar esa situación. Más que evitarla, desde mi punto de vista, lo que ha hecho es posponerla. Efectivamente, los precios de la vivienda se han recuperado,
lo que antes de la crisis están prácticamente respecto del salario mediano neto de los americanos, están prácticamente en niveles de precrisis. Y hay que recordar que en niveles de precrisis estábamos en una burbuja inmobiliaria. Eso por un lado. Por otro lado, el salario mediano de los norteamericanos está, si antes de la crisis estaba en 101 puntos, de acuerdo con un índice determinado, ahora mismo está en 93, es decir, que los salarios, se ha producido en el salario mediano de los norteamericanos una deflación, una devaluación de ese salario, ha caído ese salario. Por tanto, los norteamericanos no están viendo claramente esa recuperación. Teniendo en cuenta esta situación que estamos analizando, ¿qué herencia deja Bernanke a su sucesora? El señor Bernanke ha multiplicado por 4, casi 5 veces el balance de la FED y todo eso habrá que purgarlo. Sin duda, el fin de la película todavía no lo hemos visto y no lo vamos a conocer hasta dentro de algunos años, ¿no? Ese es el principal reto de la señora Yellen, ver cómo va retirando los estímulos primero y luego cómo consigue depurar toda esa liquidez que ha metido en el mercado. ¿Coincidimos en la herencia, en el legado que deja Bernanke? La herencia es envenenada, pero no solamente a Yellen, sino a la sucesor o sucesora de Yellen y al sucesor de la sucesora o del sucesor de Yellen y del post-Yellen. Es decir, tenemos una purga efectivamente de activos si vamos a restaurar la situación anterior que puede durar fácilmente 25 o 30 años. La herencia que le deja Yellen es cualquier cosa menos una herencia asumible o una buena herencia. Habéis presentado vuestros puntos de vista, pero llegan los alegatos finales. Comenzamos por el tuyo, José Miguel. ¿Por qué consideras que Bernanke lo ha hecho mejor de lo que cree Juan Manuel? Bueno, yo creo, los datos ya los he comentado. Desde mi punto de vista, el señor Bernanke, un académico, se ha basado en su experiencia y su conocimiento de la Gran Depresión para tratar de evitar una segunda edición de esta Gran Depresión. Lo ha conseguido. Todas las encuestas de confianza del consumidor, encuestas empresariales, no realizadas ni siquiera por los institutos oficiales de estadística, sino por empresas privadas, apuntan a una mejora del sentimiento y de la confianza, insisto, tanto empresarial como consumidor. El precio de la vivienda ha mejorado significativamente. Que nos pregunten a los españoles si no nos gustaría tener algo de inflación en este sentido y una mejora de los precios. Las empresas tienen liquidez y tienen una posición deudora mucho mejor de la que tenían antes. Los bancos tienen unos ratios de solvencia, tanto en términos de capital como en rentabilidad, sobre activos y recursos propios que distan mucho de lo que se encontró o de lo que tuvo que lidiar el señor Bernanke, y además la bolsa ha generado un efecto riqueza que va a tener sin duda alguna continuidad, tanto desde el punto de vista del consumo y desde el punto de vista de las empresas, que hacen que desde luego el horizonte para los americanos sea bastante mejor de lo que es para nosotros los europeos. Nada más. Juan Manuel, ¿tu alegato final? Bueno, desde mi punto de vista todo se sustenta en una gran mentira, que es el billete verde. Bernanke ha estado emitiendo dinero a mansalva durante estos años, lo que ha provocado un incremento de los índices muy significativo, los índices que generan un falso efecto riqueza. Tenemos una idea y cada vez que vemos que el índice, que hay un anuncio de una posibilidad de que se vaya a dejar de recomprar activos, los índices caen, con lo cual tenemos a gente necesitada de heroína en el mercado y Bernanke la ha estado introduciendo de forma muy hábil. Por otro lado, es falso completamente que se haya creado un empleo significativo. Se hablan de 8 millones de empleos, lo cual es absolutamente falso. No hay ni una sola cifra, ni un solo organismo oficial en Estados Unidos que diga eso, más bien todo lo contrario, no que se hayan perdido, sino que se ha expulsado a 11 millones y medio de americanos del mercado laboral. Y por otro lado, los índices de precios efectivamente están en unos niveles bastante controlados si utilizamos la última metodología. Si utilizamos la metodología del año 80 y mantenemos la serie histórica, el nivel de inflación estaría prácticamente en un 10% ahora mismo en Estados Unidos. Por tanto, desde mi punto de vista, el legado que deja, el recuerdo que va a dejar a la historia Bernanke es el de un pésimo presidente de la Reserva Federal, y esperemos que efectivamente, por otro lado, los Estados Unidos salgan pronto de la crisis, porque nos va mucho a todos. Bueno, pues hasta aquí las intervenciones de nuestros invitados, pero a partir de aquí es cuando llega su turno, el de nuestros usuarios, porque son ustedes, con sus votos, los que deben emitir el veredicto final. Si creen que José Miguel Maté ha sonado más convincente con su apoyo a Bernanke, o si por el contrario, Juan Manuel López Zafra ha sonado más categórico con esas críticas que ha formulado al actual presidente de la Reserva Federal. Como les decimos, esperamos sus votos y también sus comentarios, porque en nuestra página web tendrán las direcciones de Twitter de nuestros dos invitados y también les podrán escribir a los correos electrónicos que hemos habilitado. No lo duden, voten, esperamos sus votos, apuesten por uno.